La sesión número 2 del ciclo que arrancamos hace 2 semanas sobre prospectiva y la industria del futuro, en la que hoy vamos a contar con Manuel Martínez, que lo vamos a presentar enseguida. Eh, bueno, como decía, la segunda sesión de las cuatro que vamos a tener. No sé si de hecho es posible que alguno de los ponentes de las próximas sesiones esté hoy con nosotros, así es que en un momento dado podemos aprovechar. Y como os decía, vamos a contar hoy con Manuel Martínez Alonso, que es jefe de innovación abierta y prospectiva en Ferrovial. Yo preferiría ya casi que entréis, Manuel. Buenos días. Hola, los que queráis podéis poner la cámara. Hola, Manuel. Bueno, aquí tenéis brevísimo currículum de Manuel, pero vamos, yo voy a pasarle la pelota ya directamente a Manuel, ¿vale? Es ingeniero industrial, tiene una ya cierta larga experiencia en temas que son sumamente interesantes, pero desde luego, bueno, pues ha trabajado en Ferrovial y en el tema de infraestructura, sobre el que vamos a detenernos en esta sesión. Eh, Aparte del tema de infraestructura, pues cosas muy interesantes es que él, digamos, pues lidera la unidad de innovación abierta. De hecho, yo le conocí ya en ese ámbito, trabajando en temas de innovación abierta, de prospectiva, cosa que me sorprendió mucho, que en una gran empresa pues tuviera ese tipo de perfil. Y hay muchos temas en los que nos vamos a poder detener. Por lo tanto, hola, hola Manuel, y lo que te diría es que así brevísimamente, porque sabes que tenemos una hora solo, pues nos des un poco un titular relacionado con tu experiencia, o sea, por qué te hemos liado y por qué te has dejado liar en esto, ¿no? Bueno, hola, buenos días a todos y un placer unirme a esta sesión, ¿no? de la hora premium. Eh, Básicamente, el principio de Open Innovation, y por empezar, ¿no? Es alquilar inteligencia, es reconocer que la gente más inteligente no trabaja para ti, no está en tu organización y no es porque la gente de recursos humanos no esté haciendo bien su trabajo, sino por un tema estadístico, ¿no? Por esa en cantidad, ¿no? de humanos que superamos en biomasa, ¿no? a lo que hay en este planeta, que algo de eso, ¿no? hablaremos también, Paco. Y la clave aquí está, no recuerdo ahora quién fue, fue un futurista que publicó a mediados de los 90 en la Harvard Business Review algo así como eh, la última ventaja competitiva o la gran ventaja competitiva sostenible es aprender más rápido o antes que tus competidores, ¿no? Y creo que, ¿no? Bueno, se le atribuye muchas cosas a Jack Welch, no sé si esta es una de ellas, la redefinió diciendo como, bueno, y actuando lógicamente sobre lo que has aprendido, ¿no? Entonces, ese aprender antes que los demás, como gran ventaja competitiva y sabiendo que esos demás están fuera de tu organización, bueno, pues aquí esto se reduce a cuáles son los temas de los que tengo que aprender, y dónde están las fuentes para aprender de ellos, ¿no? Y básicamente, pues en un ecosistema clásico de innovación abierta, pues son esos cinco, ¿no? Las startups como gran dinamizador. En los últimos 25 años, ¿no? Me parece que también había un estudio en Estados Unidos que decía que todo el empleo neto que se había generado habían venido de esas compañías que no existían, ¿no? antes de los años 2000, ¿no? Bueno, pues ese es el gran dinamizador, definiendo esa startup pues, por aquel equipo, ¿no? de inconscientes, que no tiene un modelo de negocio todavía definido, que no lo ha encontrado. Y que sin embargo pues tiene entre manos una tecnología o un nuevo modelo de negocio o una combinación que disrumpe el statu quo de los incumbentes en su industria, ¿no? En esa definición, sin entrar en si son 5 años, son, ¿no? menos de 100 millones de facturación o cotizan o no, ¿no? Es decir, cuando considero que un incumbente tiene ya una compañía montada, pero
Por ir rápido, startups, el capital riesgo, que es el que las financia, las agencias gubernamentales que tienen un papel clave, las de innovación, un DARPA, por ejemplo, en Estados Unidos, o los antiguos programas Horizon, ¿no? En Europa, las grandes empresas como consumidores, y son los que marcan, de alguna manera, hacen esa atracción de esas startups, esa tecnología que llega, y los centros de investigación como el origen de todo en ese punto. Y quizá esa es salpimentar, ¿no? Del foresight en tanto en cuanto, bueno, pues la velocidad la sentimos, ¿no? De aceleración la sentimos mayor en los últimos meses, años, pero ha sido siempre así. Es decir, no se ha frenado esa aceleración en los últimos 100, 500, 1000, 2000 años. Se ha ido acelerando y se van acumulando los hitos, ¿no? En nuestra historia reciente. Y que la única forma de prepararse es anticipar eso que puede llegar. Nosotros aquí aplicamos pues, una metodología que es escenario planning, pero hay muchas otras, y prepararse, anticipar para prepararse. Básicamente eso es, y los agentes Vamos, los tienes ahí. vamos a quedarnos con esa entrada. Yo creo que efectivamente Manuel ha pasado, digamos, por su experiencia y nos vamos a quedar con el tema de anticipar, que es de lo que van estas sesiones. Voy a dejar de compartir, ¿vale? Para que veáis sobre todo a Manuel más claramente. Y vamos a pasar a algunas de las preguntas. Con total libertad, Manuel, o sea, la única limitación es el tiempo. Tenemos una hora, entonces en algún momento a lo mejor tenemos que acelerar. Que decir, siéntete con libertad de escoger o ir un poco por donde consideres más interesante. Yo de todas maneras quiero empezar con una pregunta sobre qué es la infraestructura. La infraestructura es algo que yo creo muchas veces no apreciamos y sin embargo, pues como te sugería, digamos, en nuestra conversación previa, la verdad es que nos pasamos la vida contemplando infraestructuras cuando vamos a hacer turismo. La ciudad, que yo creo que fue la excusa con la que tú y yo nos conocimos, porque estábamos mirando ambas partes de temas de smart cities y qué cosas se podían hacer ahí. La ciudad es el paradigma de la infraestructura, por supuesto hay muchísimas más. Y te dejo dos frases que son relativamente recientes. Una es la de que somos una especie de infraestructura, o sea, en el fondo nos gustará más o menos, pero somos, bueno, pues lo que los insectos querrían ser, ¿no? O sea, que vivimos y creamos infraestructuras, etcétera. Y el año pasado, justo, de manera alusiva, yo creo que con ironía, yo lo interpreté con ironía, OpenAI publicó un ensayo de los que están publicando en el tema, digamos, de inteligencia artificial, etcétera. El título era La infraestructura es el destino, que es una alusión, digamos, a una frase muy, muy conocida. Entonces, ¿qué es la infraestructura, Manuel, antes de que nos sumerjamos en algunos temas concretos? Bueno, la infraestructura, cuando pensamos en ella, y que efectivamente está presente, ¿no? En todo nuestro día a día, estamos pensando en la física, la infraestructura física, es decir, la energía como grandísima infraestructura que habilita la aceleración tecnológica. Sin energía, pues todavía seguiríamos soñando en máquinas voladoras como Da Vinci, que es la generación, la red para transmitir esa energía, y en las últimas décadas, pues el almacenamiento de esa energía. La otra infraestructura física clave es el transporte. Bueno, pues carreteras, ferrocarril, puertos, ¿no? Aeropuertos, vertipuertos, que los llegaremos a ver a finales de esta década, a principios de las siguientes, o que podría haber sido Hyperloop como nueva infraestructura, nuevo medio de transporte, ¿no? Y ahí puedes asociar la parte logística, puedes asociar también la parte de aguas, de la gestión de los residuos, la vivienda. Todo eso es la infraestructura física, pero no me olvido, y quiero señalarlo de forma separada, la infraestructura digital, ¿no? Fundamental, ¿no? Inexplicable, ¿no? Dónde estamos en los últimos 25 años sin la conectividad. Ese fue el gran dividendo de la burbuja.com. Lo que realmente nos pagó la burbuja.com fue la cantidad de fibra oscura que se instaló, ¿no? Y los switches y los routers, ¿no? A finales de los 90, principios de los 2000. Sobre eso se ha construido todo. Sin ese dividendo no existiría lo que tenemos hoy, esa inversión. Ese fue el gran dividendo. Pero bueno, y en los últimos años,
los centros de datos, el cloud, la ciberseguridad también como parte de esa infraestructura digital, ¿no? Los protocolos de gestión de identidad. Y luego, pues, dos apartados, si quieres, que no entran normalmente en la cabeza de la gente cuando piensa en infraestructura, pero por mencionarlos. Yo creo que hay una parte que es la infraestructura política, es decir, por eso unos países, ¿no? Institucional, ¿no? Vamos a decir, institucional, estándares, permisos, tarifas, mercados, regulación, ¿no? Gobernanza, todo eso es lo que nos permite pues tener una autopista en Canadá que se ha multiplicado por 10, ¿no? Gracias a esos contratos libres, ¿no? Voluntarios, ¿no? Y una regulación de libre mercado. Y luego la otra que es, bueno, normalmente la de los países emergentes, que es sobre la que su riqueza y su miseria, ¿no? Si se gestiona mal, que es la natural, ¿no? Pues oye, minas, cuencas, suelos, costas, ¿no? ¿No? Singapur, pues sin ese puerto inicial, pues sería difícil de explicar luego la transformación que hace, ¿no? Por lo tanto, todo eso pues, forma parte de esa definición de infraestructura y efectivamente es la demografía hacia el destino, la que conocemos hoy. Ahí si queréis, luego cuando terminemos, pues hablamos de la robótica humanoide y por cierto, al hilo de la intro que hacías, muchas de mis opiniones van a ser opiniones personales que no necesariamente, ¿no? Ferrovial podría o no estar de acuerdo o no se va a meter probablemente en los berenjenales en los que yo me meto y que tenemos la confianza en este foro para poder hacerlo y que yo creo que será más rico. Pero sí, oye, la robótica humanoide creo que no solo será una fuerza de trabajo pseudo gratuita, sino también un empuje en esa, y deberíamos aceptarla, en esa más antropogénica que mencionábamos antes, sin la cual es imposible evolucionar como civilización sin ese, ¿no? esa nueva realidad que tendremos. Por tanto, demografía sí, y infraestructura como el habilitante, ¿no? Si quieres un poco más, no No, sé si decirte. hay una cosa que has comentado que me resulta interesante porque efectivamente has mencionado un montón de temas de diferentes tipos de infraestructura. Bueno, hay dos temas que voy a resaltar. Uno es el que has comentado de que efectivamente hay cosas que vemos la mayoría, los que estamos, digamos, como consumidores, etcétera, aparente. En este caso, has comentado el tema de comunicaciones digital, pero debajo de eso, efectivamente, hay unas inversiones en infraestructura que son en muchos casos enormes y en muchos casos tienen o juegan un rol decisivo que no es tan evidente, digamos, como un servicio final. Sobre esto voy a volver luego, porque quiero hablar un poco del tema de energía. Pero has hecho un comentario que me ha parecido muy interesante también y es que metes en infraestructura la parte, digamos, efectivamente que no es física, sino la parte, no sé si llamarla burocrática o tecnocrática, esa parte, y esto es interesante. Yo no sé si ahí quieres dar algún titular más, porque efectivamente, eh, de alguna manera condiciona, no sé en qué medida efectivamente lo podemos ver como parte de la infraestructura, ¿no? Bueno, o sea, está claro que afecta. Voy a poner dos ejemplos que son conocidos, no estoy contando ninguna información confidencial, pero cuando Ferrovial lidera el consorcio que quiere privatizar, ¿no? En el sentido anglosajón, ¿no? Sacar de la cotización a lo que era la AENA británica, ¿no? A mediados de los años 2000, ¿no? Una serie yo creo que eran 8 más otros 2, 3, 4 aeropuertos más, que era todo Reino Unido, era la antigua BAA, ¿no? La antigua British Airport Authority. Bueno, pues era una compañía que la había precisamente sacado a bolsa la administración Thatcher, que desde el año 88 hasta el año 2006, que toma el control el consorcio liderado por Ferrovial, pues bueno, no, nadie le había puesto ninguna pega, y que cuando la compramos en esa Armada Invencible del año 2006, donde el Banco Santander se hace con Sovereign, Iberdrola con, ahí lo diré, Scottish Power y Ferrovial con BA, bueno, pues la administración británica decide que operar Heathrow, Stansted y Gatwick a la vez era un monopolio que estaba regulado con unas tarifas, es decir, no podíamos cambiar las tarifas y que no podíamos operarlo de esa manera, y que había que vender dos de los tres activos. Bueno, te dices, oye, ¿por qué durante 20 años prácticamente, ¿no? La administración de aviación considera que hay un consejo de administración que era dueño de BA, o sea, que sí que era un consejo de administración también repartido,
y aquello era perfectamente posible y a nosotros nos obligáis que en el año 2009 vendamos pues, Gatwick a precio de saldo completamente, ¿no? Y te lo pongo con Canadá. En Canadá, cuando se compra, porque hay un tramo que ya estaba construido, la 407 ETR, el mayor activo de infraestructura de transporte del mundo, que es bueno, circunvala Toronto, o sea, pues ¿no? Está dominado por el lago, pues lo que es el norte de Toronto, la gran vía de circunvalación, que era de peaje, para que lo operara otro actor, ¿no? Lo vende, el estado de Ontario lo vende. Lo compramos y en el contrato pues identificamos que efectivamente lo que realmente decía el contrato era que la infraestructura se usara, es decir, que tuviera un mínimo de vehículos por día, ¿no? de uso, ¿no? Independientemente de la tarifa. Bueno, pues y cambiamos la tarifa, la subimos por encima de la inflación, varios puntos por encima de la inflación, y la administración nos demandó. Y fuimos al Tribunal Supremo canadiense y ganamos el contrato, ¿no? Ganamos la demanda. Bueno, pues te demuestra que un país, oye, pues depende, oye, son países de rule of law, Canadá y Reino Unido, sí, pero alguno más que otro. Y eso significa que tú puedas haber seguido haciendo inversiones y que en otro país, pues también con movimientos políticos, pues haya decidido, opinión personal, Manuel Martínez, pegarse dos tiros, uno en cada pie y a lo mejor otro en la rodilla, ¿no? Y que sea pues menos invertible. Ok, vamos a volver ahora un poco más adelante a estas cuestiones, digamos, que tienen que ver con la estrategia, ¿no? Que es un elemento, un ingrediente esencial, ¿no? De la razón por la que miramos al futuro y demás, ¿no? Pero antes de llegar ahí, quiero ir a un tema que me interesa especialmente, y que creo que en la infraestructura se ve clarísimamente, que es una de mis obsesiones, que es la de reiterada, y aquí me voy al tema más prospectivo de que el futuro no se puede anticipar, se puede anticipar, no se puede predecir, se puede predecir. Bueno, pues resulta que cuando uno se va a mirar las infraestructuras se da cuenta de que, ostras, es una cosa que cuesta mucho dinero, requiere unas inversiones muy, muy grandes, en algunos casos astronómicas, como las que estamos viendo en algunos temas, literalmente astronómicas. Son, eh, mm, son herramientas, es una herramienta que se diseña para que dure muchos años. Ahora nos contarás cuántos años, pero bueno, creo que todos somos conscientes de que en algunos casos transitamos por encima de un puente romano, y ahí está el puente romano. Entonces, en esas circunstancias, es la conexión que quiero establecer, de infraestructura y a cuánto tiempo miramos. Porque muchas veces en el futuro se dice, no, es que no podemos mirar al futuro, el futuro no sabemos cómo ser. Bueno, en muchos casos creamos el futuro. Los que creáis infraestructuras estáis creando el futuro. ¿Cómo hacéis? ¿Cómo miráis al futuro? De hecho, hay un tema interesante que comentábamos en la sesión previa de preparación, y es que una cosa bueno, muy relacionada con lo que estabas comentando antes, tan absolutamente burocrática como es la contabilidad, de tan reglas como es la contabilidad, resulta que tiene una cosa que es la amortización, que todo el mundo que conoce más o menos sabe de qué va el tema, que para las infraestructuras es absolutamente fundamental. ¿A cuánto tiempo tengo que amortizar esta infraestructura? Porque probablemente eso va a depender de que pueda construir o no pueda construir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo miráis este tema? ¿Cómo miráis a cuánto se mira en el tiempo? Depende de la infraestructura concreta. ¿Cómo funciona esto? Fíjate, en nuestro tiempo medio vida, porque nosotros estamos completamente verticalizados como grupo de infraestructuras, desarrollamos, es decir, proponemos y licitamos infraestructuras nuevas, las diseñamos, las construimos, las financiamos en toda su fase, ¿no? Constructiva y de operación y mantenimiento, que es, ¿no? el grueso. Y luego efectivamente operas, ¿no? Durante 50 años. Este es un plazo de concesión media de una infraestructura de transporte terrestre tipo autopista, digamos, como plazo. Eh, un puente, bueno, pues normalmente los diseños de un ingeniero de caminos son de 100 años, es decir, ¿no? Ese es el entorno, ¿no? Que suele ser recomendación. En Estados Unidos, pues te dicen, oye, 75 años, es decir, te cambia un poco la regulación. Aquellos que vemos puentes romanos, ¿no? Y sabéis que tenían una norma donde el ingeniero, el arquitecto, ¿no? Si podemos llamar, que diseñaba el puente, lo obligaban a ponerse debajo del puente y a cargar el puente, es decir, que pasara, ¿no? Toda la carga posible, ¿no? En ese momento para ver que skin in the game, ¿no? O sea, que realmente aquello estaba diseñado, con lo cual
pues utilizaban factores, ¿no?, de protección altos. Es decir, que los puentes romanos que nos llegan no es el diseño estándar de Roma, del Imperio de Roma. Son aquellos donde el ingeniero no se la quiso jugar. Es decir, no fueron buenas inversiones de CAPEX. Utilizaron muchísima más inversión, es decir, las cosas que vemos, el acueducto de Segovia o yo qué sé, ¿no? Cosas que podemos tener en la cabeza, son cosas donde dices, está muy bien diseñado. No, no, se pasaron tres pueblos en la cantidad de materia, ¿no? Y de diseño que pusieron allí, pues porque no se la quería jugar, A básicamente. veces, no te quiero desviar, ¿eh? Pero a veces efectivamente, y esto también es interesante porque a veces ese largo plazo puede ser una trampa, es decir, la infraestructura nos atrapa en una historia que a lo mejor ahora querríamos que fuera diferente, pero resulta que ahí está y de alguna manera nos condiciona, ¿no? Yo no sé eso también si entra en el tipo de planificación para decir, no, bueno, es que esto efectivamente, como dices hoy, debería durar 50 años y quizá no más. No, bueno, vamos a ver, aquí viene, es decir, lógicamente la operación y el mantenimiento y cuando se considera, ¿no?, la vida útil. Una presa, ¿no? Yo preguntaba a las obras hidráulicas, oye, por esto en la carrera, bueno, pues serán 200 años. Y dices, ¿por qué son 200 años? Bueno, pues porque te viene una riada enorme que se lo lleva. Dice, ¿y cada cuánto viene la riada enorme? Pues cada 200 años, ¿no? Entonces, esto, pues uno partido 200 en porcentaje, ¿no? Este es el riesgo, ¿no?, de diseño, ¿no?, que has factorizado, ¿no? Bueno, y ojo que las presas son la infraestructura que menos mantenimiento necesita, ¿no? Podemos ver, ¿no? Incluso presas fallidas, pues que están absolutamente sin ningún mantenimiento y ahí están haciendo su trabajo de carga perfectamente sin que haya, pues, mayor problema, ¿no? Pero otras no, otras requieren un mantenimiento en función de su uso, lógicamente. Es decir, no es lo mismo. Y desgraciadamente tenemos un ejemplo reciente, tener 8 viajes, ¿no?, al día, ¿no?, en una infraestructura ferroviaria que tener 56. Requiere una auscultación y unas operaciones de mantenimiento mucho más frecuentes que en un tipo de uso. Y además que llega a un punto donde el deterioro del activo, si lo cruza, el coste es muy alto de CAPEX. Es decir, que no te interesa decir, bueno, pues retraso, yo qué sé, ¿no?, el asfaltado o la renovación y tener que emitir a lo mejor una deuda para poder hacerlo, pues ¿por qué no? Y entonces juego con los plazos financieros que son absolutamente claves, ¿no?, para pagar la infraestructura. Bueno, es que llega a un punto donde baja por debajo del mínimo, ¿no?, de operación, de operatividad del activo y es que tienes que levantarlo entero. Es que no es simplemente reasfaltarlo, hay que hacer un trabajo profundo que cuesta un montón de dinero y los plazos de amortización, ¿no? Se contaba, yo he leído alguna vez en las centrales nucleares, ¿no?, las españolas. Oye, ¿por qué hablaban de 30 años? De 30 años, bueno, porque los bancos americanos no quisieron financiar a más de 30 años. Puro y duro. Es decir, había un criterio técnico nuclear, ¿no?, de física nuclear en el diseño. No, si usted hace un buen mantenimiento y la realiza, pues esto dura 80 y 100 años. Y ahí las tienes. En Estados Unidos o en otros países, central nuclear puede tener una vida útil perfectamente 80 años. ¿Por qué eran 30 años? Bueno, porque era lo que el banco te daba la pasta para poder hacer ahora, ni más ni menos. Tema que también puede efectivamente condicionar qué se despliega o qué no se despliega. Pero déjame entrar en una cuestión. No quiero que nos enrollemos en esto porque esto sí que nos llevaría. Pues uno de mis temas que disfruté más o que me aterrorizaron más es lo que yo llamo precisamente el tema de la operación y mantenimiento, el terror de la operación y mantenimiento. Lo has comentado perfectamente. O sea, asociado a una infraestructura hay unos requisitos para mantener esa infraestructura. Esos requisitos en muchos casos, pues de alguna manera son proporcionales a la inversión que se ha hecho en infraestructura. De manera que si hago más infraestructuras, mi presupuesto de operación y mantenimiento crece, con lo cual eventualmente una empresa puede quedar saturada por la operación y mantenimiento. Entonces aquí hay dos temas, ¿no? ¿Cómo se juega con eso? Y el tema que más me interesaría, que es entrar, digamos, en un futuro y en una visión de futuro, es en qué medida estamos haciendo las infraestructuras, y esto es fundamental, más automantenibles, más autosostenibles, más autorreparables, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando comparamos con la naturaleza, lo que consiguió la naturaleza a lo largo de los miles de millones de años de evolución es que la naturaleza se autosostiene. No vamos a entrar a valorar si lo hace bien o lo hace mal, pero ahí está. En cambio, nuestras infraestructuras requieren una intervención constante. ¿Cómo miras a esto?
Vamos a ver, el concepto von Neumann, ¿no? De tener un robot que se autorrepara o que crece una infraestructura. Absolutamente. Eh, bueno, en el caso de las, es decir, llegaremos, o sea, son nuevos materiales, nanomateriales, el Panteón, ¿no? de Roma. Dices, oye, ¿cómo puede ser que esto esté en absoluto buen estado? Todavía no se está explicando. Bueno, aparte de esa inversión, bueno, había unas mezclas, ¿no? Que hacían el cementus, no sé cuánto, ¿no? Con las partículas volcánicas y tal, que dieron, oye, no es que fueran aquellos tuvieran laboratorios, ¿no? De nanopartículas, pero ensayo-error, pues llegaron a un este que efectivamente cuando se rompe la propia lluvia, ¿no? Ayuda a esa calcificación, a esa reparación del hormigón, ¿no? El hormigón romano, ¿no? Eh, Llegaremos a un punto, efectivamente, que esto pueda ser. No estamos todavía en eso y efectivamente ese opus cementicium, ¿no? de romano podrá acabar siendo un factor, ¿no? Para la obra civil, ¿no? de infraestructuras. Bueno, hoy con la ciencia, ¿no? que es actual, todavía no estamos allí y efectivamente los ciclos, se hablaba antes del periodo concesional, que es como, ¿no? en el cual tú recuperas la inversión de CAPEX, ¿no? y de OPEX que has hecho en esa autopista. No significa que al cabo de 50 años la autopista esté completamente, no, se devuelve en perfecto estado y te dura otros 50 años más, ¿no? De hecho, la concesión que tenemos, que mencionaba antes en Canadá, la 407, fue una concesión de 99 años. Expira, O sea ¿no? que lanzarnos, digamos, un poco al futuro. Mirando, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que son las infraestructuras que tenemos de comunicación fuera de la Tierra, el salto que queremos dar y que tenemos algunos grandes emprendedores intentando acelerar ese salto de alguna manera, llegar a tener bases en el espacio, etcétera, etcétera. Eso probablemente requiera que cambiemos nuestros tiempos eventualmente y que no miremos ya a 30 50 años, sino que a lo mejor sea necesario mirar a mucho más allá, ¿no? No sé si tenéis visión sobre este tema, porque creo que el tema de espacio es un tema que también entra en vuestra mirada. Bueno, en la mía sí, es decir, tengo, ¿no? Bueno, pues esa visión de que tendremos una ciudad en Marte y habrá una infraestructura en Marte. Es decir, bueno, yo creo que esa recuperación, ¿no? Completa de la fase de lanzamiento hace que la economía es lo que fue la máquina de vapor para el diseño de Da Vinci, si queréis. Es decir, ¿por qué no volaban esas máquinas? Bueno, porque le faltaba energía por unidad de tiempo, le faltaba potencia. ¿Por qué no? Es decir, no hemos conquistado, ¿no? Otros planetas. Bueno, porque nos faltaba tener la economía de escala y el trigger, pues ha sido efectivamente esa, bueno, pues identificar muy bien y ser lo suficientemente irracional como para montar una compañía, ¿no? Y arriesgarte todo tu capital para poder hacerlo realidad. Y una vez que has hecho esa realidad, es una cuestión de que efectivamente ese monopolio, que hoy en día es un absoluto monopolio y lo será en los próximos años, entre en más compañías a comerse y se inunde el espacio. ¿Con qué? Bueno, pues comunicaciones es la parte obvia que ya la tenemos. Y fíjate que ahí no hay un plazo, o sea, todos los satélites LEO, ¿no? De órbita baja, terminan, ¿no? Colapsando. O sea, no es un satélite geoestacionario que puedes tener, yo qué sé, una vida de 25 o 30 años con un reactor nuclear, o ¿no? Si fuera el caso que te lo pones, normalmente están en los paneles solares con la capacidad que tienes allí, ¿no? Pues es suficiente, pero tienes unas condiciones de vacío que hacen que la comunicación vía láser pues sea perfecta, y que hace que cualquier cosa que se caliente le pongas un radiador y se refrigere directamente. Es decir, no hay que hacer nada más, ¿no? Entonces, cosas que se comunican y que generan calor, pues 1, 2, 3, ¿no? Como en el concurso, pues data centers, ¿no? Bueno, pues no es una locura, os suena una locura, pero no es una locura. Tienes energía gratis, muy barata, muy bien optimizada. Puedes procesar los datos y disipar el calor que genera ese procesamiento y la puedes comunicar, ¿no? a la velocidad de la luz en haces perfectos, ¿no?
Y ese gran dividendo, ¿no? de la .com, pues a lo mejor ya no es necesario, pues porque tienes un dispositivo en tierra que se comunica directamente con una red de órbita baja de Starlink, ¿no? Si puestos a apostar por alguna infraestructura en los próximos 10, 15, 20, ¿no? años alrededor de la Tierra, es decir, ya no en otros planetas, quedándonos en este, pues será claramente la energía y las telecomunicaciones, las dos grandes industrias que cada vez que avanzan cambia el mundo entero. Muy interesante porque, bueno, justo te iba a preguntar, has mencionado un montón de distintos ámbitos de la infraestructura y yo creo, y ahora de hecho le pasaré la bola a Isabel por si quiere preguntar sobre ese tema, pero bueno, no sé si quieres citar alguna explícitamente, pero si no, en cualquier caso, efectivamente, me gustaría hacer un pequeño zoom en el tema de energía, que es el que estás mencionando. Porque aquí, en relación con ese comentario que hacías, ¿no? De la parte, digamos, que vemos o en qué estamos innovando o desarrollando y qué hay detrás, ¿no? Esas infraestructuras que lo soportan. El caso de la inteligencia artificial en este momento es absolutamente paradigmático. Tenemos unas inversiones que superan todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la innovación, somos más, etcétera, etcétera, pero bueno, son unas inversiones que están por encima de todo lo que habíamos visto hasta este momento, y cuando miras a dónde van esas inversiones, pues van a un montón de cosas, pero a una de las que va fundamentalmente es a centros de cálculo y a la energía que alimenta esos centros de cálculo, porque la batalla ahí es probablemente la batalla fundamental o una de las batallas fundamentales en todo el conflicto geopolítico, el posicionamiento de los distintos actores, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé si ahí nos puedes comentar algo. Yo, por provocar, diría que, bueno, veo que efectivamente tú, Manuel, y probablemente la empresa para la que trabajas o el tipo de empresa para la que trabajas, sois de los que miráis al futuro, inevitablemente, por razones inevitables, ¿no? Para los espectadores recordaré que hay una cosa que se llama escala de Kardashev, que hizo también otro loco, que dijo, bueno, ¿cómo evolucionan las civilizaciones? Pues bla, 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 de esta manera. Y esa escala de Kardashev, luego matizada por Carl Sagan y otras gentes, dicen que estamos como a 0,7, en una escala logarítmica, 0,7, de llegar a el tipo uno, civilización de tipo uno. La civilización de tipo uno es una civilización que es capaz de utilizar toda la energía que le llega de su estrella. Nosotros estaríamos como a 0,7. Estás hablando de Marte, de cuando llegamos a Marte. Yo no sé si eres capaz de ponerle un poco de cifra, de mojarte, ¿no? Y decir, venga, sí, pues venga, en Marte son 100 años o 50, no lo sé. Y Kardashev, pues, Carl Sagan dijo que a finales del siglo XXI. Mm. Claro, o sea, definamos, es decir, exacto, si es la energía que recibe de su estrella, hombre, algo querremos dejar que siga filtrándose en las capas de la atmósfera un poco más abajo, ¿no? Si queremos mantener algo de biodiversidad, ¿no? Eh, Toda pero, la energía que llega a la estrella, la energía que llega al planeta, ¿eh? Que decir que luego la claro, estrella, eso ya es no, tipo 2. no, sí, sí, Me sí, no, como pero quiero toda la decir, claro, estrella. pero que quiero decir, no podemos hacer una esfera de Dyson Ahí, alrededor de la ahí, Tierra porque entonces no hay vida en la Tierra, ¿no? ahí, ahí, Pues, ¿no? El nivel 3, ¿no? O el ahí, nivel ahí, 2, ¿no? Pero sí, o sea, es conceptual, es decir, que la Tierra como Saturno tenga anillos y que esos anillos tengan, ¿no? O sea, estén continuamente mirando al Sol, ¿no? ¿No? Alrededor de los polos, es decir, es un anillo con órbita polar, es algo que yo creo que veremos y que veremos en este siglo. Es decir, nos puede parecer lejano por la cantidad de materia, ¿no? Por el esfuerzo inmenso, ¿no? Que podría ser algo, ¿no? de ese tipo, pero yo siempre me acuerdo, ¿no? Creo que fue en el año 92 o 93 cuando empieza el programa del genoma humano, ¿no? Que le dijeron, oye, en 10 años tenemos que tenerlo secuenciado, ¿no? Y van, ¿no? Por el año 5 y dice, es que no llegamos, que hemos pasado ¿no? Estamos en el 4%, el 8%, es que no llegamos. Ya, ya, pero es que vienes de duplicar cada año. Entonces, claro, 5 años más, pues en 2 a las 5, ya estás. Es decir, y efectivamente en el año 2002, 2003, ¿no? ahí. Tenías las primeras secuenciadoras de genoma. Esto es algo en esa línea, es decir, fijaos a qué tasa de crecimiento o fijaos a qué tasa de deflación y al final la ley de Moore es un caso concreto de la ley de Wright, es decir, que cuanto más manufacturas, más barato es.
y ojo a que el coste de manufacturar eventualmente podría llegar a ser el de la materia prima, ¿no? O sea, si conseguimos efectivamente superar esto en la energía y en lo que es la capacidad fabril, ¿no? A través de la robótica, mm, eh, perfectamente posible. Yo sí, sí, para mí no es disparatado hablar del año 2100 o antes, o mucho antes, que podamos capturar esa energía, sin Y lugar a dudas. eso, Y eso nos plantea el decir, ¿para qué la vamos a destinar, ¿no? eso Porque, eso es otra cosa porque, interesante, porque pero dices, oye, evidentemente es una de las batallas fundamentales en este momento, ¿no? Este tema yo creo que está bastante claro, ¿no? Eh, Isabel, te paso la palabra porque, bueno, tenemos muchas preguntas, pero Gracias, hay gracias alguna... Paco, gracias Manuel. Bueno, tengo una pila de preguntas para hacerte, pero no voy a intentar resumir. Me gustaría que nos hablases un poco de tu departamento y cómo trabajáis y te voy a intentar concretar como en dos líneas que me apetece que nos cuentes. Una línea un poco general, ¿desde cuándo os constituís como un departamento que lleva la etiqueta prospectiva y qué relación tenéis con estrategia, con comité de dirección? Y una segunda línea es que has hablado de que utilizáis la metodología escenario planning para trabajar y entonces ahí, si te dejas, pues me encantaría, aunque sé que sois verticales, retarte a que nos dieses como ejemplo en el vertical que te aparezca, pues nos contases un poco los escenarios que ves. Por ejemplo, puede ser en el tema de cómo el futuro de la energía os puede impactar a las infraestructuras o también y al hilo con cosas que se han hablado en la conversación, pues contabas lo del puente, ¿no? El puente que se planificaba 200 años porque era cuando se suponía que se producía un desbordamiento del río, por ejemplo. Entonces, con todas las crisis climáticas y todos los desastres climáticos que estamos viendo, la pregunta sería un poco más dados unos escenarios, que espero que nos cuentes algunos, ¿cómo os adaptáis, ¿no? ¿Qué ocurre en un proceso tan largo como el de la infraestructura que ha dicho Paco, cuando de repente se ve que viene un evento extraño y que empieza a cortarse muchísimo el momento en el que se produce una inundación? Y así empiezo me por aquí porque me has deja. hecho muchas Bueno, preguntas. me voy a parar aquí antes de ponerme con los trenes españoles, pero aquí te voy soltando. Eh, eh, Vamos a ver. Pues ya acabo de tener un flash en la cabeza. La parte de infraestructuras resilientes. Sí, Eh, Está claro que hay una parte que tiene que ser, que serán nuevos tipos de infraestructuras que bueno, no estaban previstas o que no habían sido necesarias en nuestra memoria reciente, ¿no? De esta urbanización que hemos hecho. Sí, sí, es decir, va a haber nuevos canales, nuevos sistemas de evacuación de esas aguas tremendas. Tenemos el caso en las últimas 2 semanas, no sé si lo habéis visto, ha crecido un 8% en la primera semana y un 10% en la segunda. Lo que se ha embalsado es el 18% de la capacidad total de agua que se puede embalsar en España. Es sí, decir, sí. en 2 semanas te ha caído un quinto, o sea, no es que te caiga un quinto del todo el año, no, 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 que te ha caído un quinto de toda tu capacidad de agua que puedes embalsar. Es absolutamente, pues no es un evento 5 sigma, pero habrá alguien, a los expertos le pondrán ¿no? el número. Bueno, y mal que bien, ¿no? Excepto Grazalema, y veremos cómo se desarrolla eso, pues estamos aquí. Hay infraestructuras, o sea, de una gran huracán en Nueva York, Manhattan, puede ser absolutamente catastrófico, ¿no? Eh, lo vimos con el Katrina, ¿no? En el Caribe, ¿no? Americano, hace décadas. Ese es un nuevo tipo de infraestructura que se va a construir y a pagar, donde las aseguradoras y las reaseguradoras tendrán un papel Sí. fundamental, sobre todo
en este sentido de largo plazo, de larguísimo plazo. Son los que pueden invertir a 100 años, 200 años, ¿no? Y estamos viendo que las primas están subiendo, es decir, cógete cualquier de las pocas, porque son pocas, contadas con los dedos de las dos manos, reaseguradoras que existen en el mundo, que son las que cubren a las aseguradoras. Lógicamente, los datos actuariales les están cambiando y tienen que reevaluar el coste de eso, y eso al final se añade al coste de mantenimiento de la infraestructura y de operación. Y lo acabaremos pagando porque vivimos en un mundo que está cambiando también muy rápidamente en fenómenos naturales, ¿no? Eh, no entremos si es Sí, antropogénico o no, o las razones, pero la evidencia es que la tenemos ahí. Entonces, sí, ahí veremos más inversión de nuevas infraestructuras y luego infraestructuras que hay que revisar si efectivamente son resilientes para ¿no? unos plazos que se han acortado. En energía, quizá, para mí aquí la clave es, igual que hablábamos del gran dividendo que supuso la fibra oscura, ¿no? En aquella época de los 2000, de la locura de la .com, bueno, pues sin definir si la IA es una burbuja o no, que el mercado es soberano y mandará, ¿no? en sus plazos. Está claro que de haber un dividendo de una burbuja IA que se pinche y que efectivamente no tenga esa demanda por las razones que sean, o se retrase esa demanda de computación, porque la acabaremos teniendo. Es decir, la demanda está claro que acabará habiéndola porque tienes esta sobrecapacidad y necesitas esta nueva herramienta. Esta es una nueva herramienta, es un nuevo hacha de sílex que tenemos, que nos cambia todo, es una nueva máquina de vapor que transforma absolutamente todo. Será la energía que se ha instalado, es decir, la capacidad de energizar esos data centers, que muchos de ellos pues todavía están con turbinas de gas, y bueno, pero bueno, sigue siendo necesario. No hay una tecnología que resuelva a todos a corto o medio plazo, hablando de 20 años. Tendremos la fusión dentro de 20 años y será una más dentro del mix energético de cualquier país o cualquier continente que salga de los sesgos políticos, el utilizar cualquiera de las tecnologías que hay. Ese será el gran dividendo. El gran dividendo de los data centers construidos o planificados, ¿no? En construcción, que hemos vivido en los últimos 4 años, será esa capacidad energética y la aceleración que ha tenido a otras fuentes energéticas cuando esa ya no valía. Es decir, porque se están colocando, es decir, está el data center y está la planta de potenciación, de energización, porque el grid no da para más, la red no da para más. Y hay algunos países donde la regulación e impedir, ¿no? Bueno, pues el poder expropiar no es fácil, y de ahí que los monopolios naturales acaben siendo las infraestructuras, como es el ferrocarril, ¿no? México-Canadá, pues es un monopolio. Tendremos esa capacidad instalada y ese será el gran dividendo energético. sí. Oye, yo Me has aquí, contado perdona. una cosa, perdona Paco, me has contado muy bien tu futuro preferido, pero te quería hacer una pregunta muy concreta. Nos hemos conocido en la Asociación Española Prospectiva, está aquí también Ivonne, escuchándote, uno de los miembros de la Junta, y la pregunta es... ¿Tú crees que con un poco más de perspectiva, algunas de las cosas que ocurren y que nos golpean en infraestructuras, y enganchado también un poco con esa colaboración público-privada que defiendes, se podrían gestionar un poco mejor? ¿Piensas que tenemos ahí en España una asignatura pendiente de tener esa mirada de largo plazo respecto a las infraestructuras? Bueno, o sea, España, desde 1986 para acá, ha hecho sus deberes, ¿no? Claramente, a lo mejor nos hemos dormido en los laureles precisamente en los últimos décadas, ¿no? Pero hemos hecho nuestros deberes como país, ¿no? Ese gran flujo de dinero y de apertura, no solo de inyección de dinero, sino apertura al mercado único, y que ha habido la inteligencia suficiente para ponerlo en recursos que son activos, que nos pagan, ¿no? Dividendos a su vez, ¿no? Y la creación de grandes jugadores de infraestructura. Es decir, oye, tú te coges el top 10
y te aparecen 3, 4 Desde nombres luego. Sí, españoles sí, sí. en ese ranking mundial de desarrollo de infraestructuras, y los ingenieros de caminos españoles están reputadísimos a nivel mundial. Bueno, no, todos nuestros trabajos prácticamente, ¿no?, que hemos hecho en Estados Unidos, sobre todo de nuestra conquista del oeste en Texas desde el año 2002, si no me equivoco, para acá, pues lo hemos hecho con expats, ¿no?, y con diseño, y es lo que está muy tasado, ¿eh? O sea que Estados Unidos te marca un tipo de viga y es esta, ¿no? O sea, no ves puentes, o sea, toda esta diseños modernos y arquitectos modernos que tenemos, ya no la ves. Si la ves en un Estados Unidos, es un Estados Unidos que ya no existe, es un Estados Unidos de hace 100 años, cuando estaban haciendo ellos su infraestructura. Por eso todo te parece igual de Totalmente. gris, igual de mazacote, igual de grande, porque tiene unos factores de corrección que es. Pero España hizo su papel. Tenemos que mantener, es decir, nos hemos dotado de unas infraestructuras que tenemos que mantener, ¿no? La factura no es únicamente el CAPEX, es el OPEX. Está claro que prospectiva, ¿no? Foresight, en otros países Exactamente. está engranado con los gobiernos, vamos a Sí. decirlo, es decir, ¿no?, el instituto, ¿no?, en California, eh, y que pare, ¿no?, de alguna manera de todo esto, es decir, está engranado, ¿no?, y en defensa, ¿no?, es decir, que muy geoestratégico. En España no lo hemos tenido, no hemos tenido esta función. Bueno, hemos perdido, ¿no?, en eso. Nos podría ayudar de alguna manera, sí, claro, absolutamente. A nosotros nos ayuda como directriz, y nosotros somos una empresa global y operamos, ¿no?, sobre todo pues en mercados occidentales, y Estados Unidos y Canadá es nuestro gran mercado, y lo es hoy, lo es estratégicamente. Es fundamental entender, ¿no?, la gran renovación de infraestructuras que va a haber. Es decir, si tuviéramos que apostar por algo, ¿no?, en este mercado, vamos a decir, influido o con valoraciones altas de los bits, yo personalmente invertiría una parte importante en átomos, porque sobre ellos es sobre lo que vamos a construir, y va a haber una grandísima demanda para ello, y van a ser infraestructuras inteligentes. Es decir, que la infraestructura no es únicamente un montón de activos, ¿no?, que sumamos o que juntamos, ¿no?, de los que estamos describiendo de infraestructura civil, ¿no? Sino se parecerá más, si queréis, a un sistema operativo, ¿no?, sensorizado, electrificado, conectado, gobernado hasta cierto punto por la inteligencia artificial, y que, bueno, pues se parece a los activos que tenemos nosotros en las autopistas americanas, los managed lanes, que garantiza un nivel de servicio. Es decir, oiga, usted cuando coge la autopista y este carril tiene garantizada una velocidad mínima. O sea, yo le estoy garantizando el tiempo de viaje. Ese es el servicio, ¿no? Entonces, en realidad, y que ese servicio es fiable, es resiliente. Es decir, que este es el travel time garantizado 24/7, o con 99 con muchos 9, ¿no? Entonces, aquel que domine ya no la propiedad de la infraestructura, sino los datos en esa infraestructura, pues tendrá el destino, ¿no?, de ese futuro que pagará muchos dividendos, ¿no? Oye, Sí. Manuel, muy brevemente, porque nos queda muy poco tiempo, pero enlazando el tema España, lo que has comentado, creo que efectivamente yo creo que queda claro. Hubo un momento que España hace sus deberes. Yo creo que ha tenido una posición interesante, en particular en el tema de infraestructuras, etcétera, etcétera. Pero mirando a lo que está ocurriendo ahora, mirando a Europa, que yo creo que nos hemos quedado bastante parados en algunos temas, en particular en el tema inteligencia artificial, que estamos diciendo es uno de los drivers en este momento, con todas las implicaciones que tiene, etcétera. ¿Cómo describirías en un titular lo que ves del futuro? Y ahora sí es el futuro de Europa, el futuro de España en el juego, ¿no? Teniendo en cuenta los actores que hay, las inversiones brutales que se están produciendo en otros lugares, etcétera. ¿Cómo lo miráis eso? Eh, ¿Cómo lo miramos? ¿O cómo deberíamos sí, mirarlo? vamos a aplicar ¿no?, nosotros, Plural. ¿no? Sí, sí. Exacto, sí, porque, o sea, como compañía, pues como digo, o sea, nuestro mercado, ¿no?, está sobre todo en Estados Unidos y Canadá, y ahí está clara. O sea, ahí no hay ninguna duda sobre la apuesta.
como europeos, ¿no? Es decir, bueno, pues yo creo que Europa o se desregulariza o será difícil de mantener el estatus, ¿no?, que nos hemos dotado. Y aquí, bueno, oye, ¿hasta qué punto y dónde, ¿no? ¿Dónde pones el... claro, es decir, pues tampoco puede ser el salvaje oeste. Está claro que no lo digo yo, lo dice Draghi, y creo que lo dijo ¿no?, el canciller de Alemania esta semana. Hay que desregular un montón de campos, entre ellos ese precisamente, ¿no? Eh, Como la broma o el meme, ¿no?, que está metiendo el palo en la bicicleta, ¿no? A sí mismo, ¿no? Y se cae, ¿no? Y maldice, ¿no?, el, el- el AI Act, ¿no? Bueno, pues claro, pues ahí Mistral y gracias, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pues no sé. Eh, para mí el futuro, o nos desregularizamos, pero rápido y quizá puestos a pensar, yo a título particular, ¿no? Los cambios geopolíticos también de los últimos 12 meses, ¿no? Y pensando en Estados Unidos, es la alarma despertador que se ha puesto a sonar, ¿no? Eh, que son las 10 de la mañana y llevábamos dándole al snooze, ¿no? Unas cuantas veces, ¿no? Ya no se le puede dar más veces. Hay que levantarse y no da tiempo a desayunar, ducharte. O sea, hay que salir Hay que salir a jugar. y hay que jugar. No sé, o sea, ¿dónde? Bueno, pues oye, seguimos teniendo, es decir, los físicos, los ingenieros europeos, o sea, tenemos la base, es decir, ¿no? Muchas veces, oye, Silicon Valley es inexplicable sin Stanford, ¿no? Sin Berkeley, es decir, y al mismo tiempo es inexplicable sin el capital riesgo que se le da a dos locos que fabrican ¿no?, un osciloscopio que mide tiempos y se lo vende a la Disney, ¿no? Esto creo que Eh, es, esto, me voy a quedar con este mensaje porque creo que es fundamental y aquí además aprovecho para lanzarlo, digamos, a la comunidad FON. Yo creo que hoy mismo, bueno, todos los días, pero vamos, yo creo que hoy mismo hay material encima de la mesa de mucha gente en Europa diciendo justamente esto que estás comentando, Manuel, que me parece fundamental. Es que no creo que seamos ni más torpes ni tengamos menos conocimiento, sino quizá todo lo contrario. El problema es la actitud y hay mucha gente que está empezando a hablar de la educación, de cómo miramos, etcétera. Y en particular nosotros, pues nuestro ticket aquí es cómo miramos al futuro. Nos quedan 4 minutos. Isabel, yo no sé si quieres comentar algo, pero a mí me encantaría que por primera vez en mucho tiempo tenemos una persona que dice 30 años, 50 años, no se corta en decir eso cuando la mayor parte de las conversaciones sobre el futuro son, no, espera, es que no podemos mirar a más de los próximos 5 minutos porque ¿cómo nos contar, cómo ves tú? Y aquí ya me voy a un terreno puramente personal, ¿no? Pero ¿qué te imaginas tú de aquí, pues no sé, a 50 años o al tiempo que consideres oportuno, decir, oye, pues mira, vamos a ver cosas que son estas, ¿no? ¿Cuáles bueno, son las que tú tienes más? los próximos, yo llevo diciendo que 2025 fue el último año normal. 2025 ha sido el último año normal Pues y que estamos en la... y a Estamos partir de en el terreno de juego. 2026 vamos a empezar a ver cosas raras, ¿no? Cosas que habías leído en un libro de ciencia ficción o en una serie, o que esto no pasaba, o que el modelo de negocio de un montón de compañías, por no decir una industria entera, estaba construido sobre una asunción que no cambiaba. Que para mí es la gran bala invisible, no es el unknown, ¿no? De Rumsfeld, me parece que era, ¿no? No. La bala invisible es la que tienes debajo de los pies, es el azulejo sobre el cual estás sujetado como incumbente, como país, como estructura que piensas que no iba a cambiar y que se está moviendo. Ese es el gran. Entonces, cuando tienes ese movimiento, pues los próximos 10 años hay un shock entre un régimen permanente que traemos que se ha terminado y un nuevo régimen permanente que tiene que abrirse paso, destruir al otro y plantear unas condiciones de contorno que sean aceptables. Porque claro, en la situación de shock, pues puedes salir por abajo, ¿no? No por arriba. Entonces, bueno,
confiemos que como especie somos suficientemente inteligentes, aunque hemos hecho, sobre todo en el siglo XX, pues grandísimos desastres nosotros mismos, no naturales, nosotros mismos, autoinfligidos, en que salimos a un nuevo régimen permanente. Si somos capaces de llegar al 2035 de una pieza, el futuro es absolutamente alucinante, ¿no? Y cualquier cosa que podamos decir, pues bueno, pues como lo que se le atacha un poco ¿no? a Ray Kurzweil, ¿no? La Cuando empieza a hablar de superinteligencia, singularity, sí. o empieza a hablar de human plus, o empieza a hablar de transhumanismo, ¿no? Pero vivir eternamente, pues probablemente para los ciudadanos de la segunda mitad del siglo XXI pueda ser una opción y pueda no ser, y que esa opción no sea únicamente para grandísimo poder adquisitivo. Y que no sea malvivir en una silla de ruedas. Es decir, que en el año 2100 todo el mundo físicamente parezca que tiene 25 años. Bueno, es un buen No, futuro. no sería descabellado. Todo el mundo tiene 25 años en el año 2100. En el Bien. 2100 nos hemos modificado internamente suficientemente como para integrar la inteligencia artificial no en un dispositivo que es un pin que te acompaña y te ayuda y te guía, sino que está dentro de nosotros o estamos nosotros dentro de él, y que creo que era Michio Kaku el que decía la única manera en que dos especies inteligentes no acaben mal, y podemos coger pues al sapiens sapiens, a los humanos y al chimpancé, ¿no? Y en qué estado están, ¿no? Y cómo han quedado, pues es que efectivamente se fusionen, ¿no? O sea, que la mejor manera de evitar un Terminator es que nos fusionemos, es que no haya dos especies, es que del silicio viajen al carbono y del carbono viajemos al silicio. Bueno, pues no sé si esto desacredita el discurso coherente de los primeros 55 minutos, pero oye, yo No, es que no no vamos quiero a vivir en ese quedar. mundo y me bajo. Bueno, pues te puedo bajar. Oye, yo me quiero bajar y quiero vivir en los 80. Perfectamente, es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no habrá un fin de semana largo donde te vas de vacaciones a una ciudad de los años 80 con la música de los 80, la cultura de los 80, sin los dispositivos que tenemos hoy, y disfrutas de una vida asíncrona de los 80 como parque temático donde paso el fin de semana? ¿Por qué no será esa una experiencia donde nos construimos esa infraestructura, aunque sea como un sueño? ¿Y por qué no viajamos a ella virtualmente sin necesidad? Porque qué diferencia, ¿no? A lo Total Recall, ¿no? Qué diferencia el haber soñado, tener esa experiencia de estar seguro de haberla vivido realmente. O sea, en realidad no tiene sentido el que nos planteemos si esto es real o no. Esta es la realidad con la que manejamos y tenemos, y la que nos hemos dotado, y nos podremos dotar otras, ¿no? Y mientras sean buenas, ¿no? Y humanas, ¿no? Y no perdamos esa creatividad, ¿no? Que nos define, y ese juicio crítico y ese poder pensar y distribuir y propagarnos, que al final es lo que hemos hecho como especie cada vez que hemos ido a un nuevo territorio: propagarnos y difundirnos. Ujú. Bueno, Pues un cierre precioso. Sí. sí, vamos a quedarnos con esa relación con nuestra infraestructura, que efectivamente es un muy buen punto, eh, que no te hemos provocado, bueno, llegar a nuestra infraestructura como el futuro que realmente probablemente marcará lo que va a ser más sorprendente eh, dentro de un cierto tiempo, pero quizá menos del que queremos. Por cierto, bueno, oye, no puedo evitarlo, Isabel puede confirmarlo, me encanta que saques ese tema de los parques temáticos, Lo porque sabía. si alguno tenéis curiosidad, yo tengo Lo publicada una historia que en este momento está Ah, liberada, que se llama lo sabía. Historias Columbia, que cuenta exactamente esto. Y ocurren Sí, cosas muy curiosas. Lo dejo, en este sí, sí, caso, sí. como propaganda. Minuto mira, de no lo sabía. publicidad. Quiero leerlo. Sí, sí, sí. Muchísimas Pues gracias, Manuel. Y también esto me deja que, bueno, tendríamos que escribir algo, o
No, hacer no, no, lo no. que Yo tengo una quieran. propuesta mucho mejor, que A es ver, hacer un cierras tú. concurso de ficciones de diseño sobre las infraestructuras del futuro, que es algo que Fenomenal. siempre queremos hacer con un punto de ciencia ficción. Y bueno, vamos a hablar de eso, ¿eh? Vamos a hacerlo. Y nos faltan de distopías, ¿no? Estamos llenos, ¿eh? Si esto No, habla no, fuerte, no. porque Ficciones de diseño ata- positivas, sí. atacamos la amígdala y la amígdala responde bien, vende un montón de periódicos todos los días, Totalmente. mueve tendencias políticas. Hablamos de lo posible, de lo bonito, de lo bien, ¿no? Sí, Necesitamos leer más porque es lo que ilustra y lo que Necesitamos imagina, y al más final es lo que imaginación. hacemos. Más pero sí. positiva. Necesitamos más utopías, necesitamos comunicar. Fíjate, para mí este sería quizá más el resumen que lo anterior, que puede ser una locura. Necesitamos hoy, en 2026, transmitir más utopía. Viene cambio, que podamos imaginar ese 2035 y en adelante, porque es en estos 10 años cuando se va a definir, y que podamos definirlo de forma positiva. Necesitamos soñar positivamente y explicar esa parte positiva de utopía para que nos la creamos y podamos soñar y pelear Sí. en esta transición Isabel, esa te nueva Me Argentina. deja, Paco, te la han me lo dejado deja para rodando. que Hay que te hacer cuente que una nueva edición de de nuestro Utopía, libro donde de vamos Utopías efectivamente a mirar 2025, el tema sí. con cierta Sí, sí, calma. me lo has Oye, lo dejado. dicho, Sí, estamos ya fuera de tiempo. Muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, sería la verdad es que sería un placer continuar con la conversación. Espero que tengamos sí, la oportunidad de ha hacerlo sido corta. en algún formato. Nada más, muchas gracias a todos y os animamos también, pues en la medida de lo posible, estamos viendo un poco cómo hacerlo, los que tengáis curiosidad por estos temas y demás, pues que nos contactéis, que podamos iterar un poco más de cara a las siguientes sesiones y de cara a lo que viene. Nada más por mi parte. Lo mismo, un placer. Un abrazo y así soñando positivamente. Muchas gracias. Hasta ahora.